Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de CAU Postcat. Yo soy el doctor Matías Caradonti, médico del Servicio de Urología del Hospital Santoyani, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy les vengo a hablar un poco de un tema muy importante que lo vamos a denominar retos del urólogo en la cirugía de reasignación de sexo. Lo primero que debemos saber, ¿qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de intervenciones? Esta cirugía la podemos dividir en dos grandes grupos. La genitoplastía feminizante, cuando convertimos genitales masculinos a femeninos, y la genitoplastía masculinizante, cuando hacemos a la inversa, desde genitales femeninos hacia masculinos. Con respecto a la genitoplastía feminizante, debemos saber que es un procedimiento que normalmente se hace en una sola etapa, en un solo tiempo quirúrgico, y consta de la penectomía, de la arquiectomía, de la confección de una cavidad entre la región del recto y la próstata, y luego la preservación de un segmento del glande con el paquete vasculonervioso, y obviamente con piel de pene, escroto, flaps, colgajos. Podemos reconstruir todo lo que es la vulva y el revestimiento de la cavidad de la neovagina. Por otro lado, también en algunas situaciones se puede utilizar el colon, peritoneo o algún componente del medio interno para reconstruir lo que se denomina vaginoplastía húmeda. Cuando nos referimos a la genitoplastía masculinizante, acá hay muchas más variantes y tenemos que tener en cuenta que el paciente trans se le puede realizar la histerectomía o no, con sus anexos, que se le puede preservar toda su región de la vulva, su introito y la confección de un falo, ¿sí? También por otro lado se le puede hacer un alargamiento del clítoris a través de una estimulación hormonal que es con la testosterona, para lo que se llama el metoido, denominado metoidoplastía. O sea, la variedad es muy amplia, tiene muchos manejos de tejidos, de colgajos, de injertos, y todo esto va de la mano de la complejidad, no solamente quirúrgica, sino del contexto que muchas veces traen estos pacientes desde el punto de vista psicosocial. Por eso, lo que uno recomienda cuando uno inicia este tipo de práctica y en su práctica diaria es la importancia de mantener y de tener equipos multidisciplinarios que nos acompañen y acompañen el proceso de estos pacientes. Estos pacientes pueden requerir solamente el tema quirúrgico, estos pacientes pueden requerir también lo hormonal, pueden solamente requerir el acompañamiento del servicio de salud mental. Por eso es importante siempre abordarlos junto con un equipo multidisciplinario, que debe estar conformado, o por lo menos lo que nosotros tenemos en nuestro servicio, psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, infectólogos, urólogos, plásticos, ginecólogos. Todos esos tienen que estar en pos de la atención del paciente. Estos pacientes, una de las cosas muy importantes que nos suele pasar o me vienen derivados son qué controles debo hacer con uno u otro especialista. En el caso de la genitoplastía feminizante, debemos recordar que los pacientes, que las chicas trans preservan su próstata. Por eso es recomendable y hay que explicarle que deben seguir el control a partir de, como cualquier varón después de los 50 años, el control para hacer el screening de la detección precoz del cáncer de próstata, pensando que estos pacientes están castrados y muchas veces su debut habla de un tumor o un cáncer de próstata resistente a la castración. Por eso es importante evaluar eso. Por otro lado, este tipo de cirugías a veces también puede llevar a la confusión en esos pacientes con disuria, con molestias al orinar y demás, y hay que asociarlo con una prostatitis como cualquier signo inflamatorio de la misma, ¿sí? En el caso a la inversa, en la genitoplastía masculinizante, nosotros debemos tener en cuenta que hay falos que tienen la particularidad en la confección de la neuretra
que orinan de pie. Hay pacientes que no tienen ninguna alteración de su vulva y demás, van a tener sus mismos controles. Entonces, en este caso, en los chicos trans hay que hacer un examen físico y una anamnesis muy minuciosa para poder entender qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene y a qué nos sometemos en los controles periódicos de estos pacientes. Es muy importante entender esa parte para poder ser derivados al especialista pertinente, ya sea al ginecólogo, ya sea al urólogo. Nosotros, los que estamos muy abocados a este tipo de cirugías, estamos acostumbrados, pero realmente muchos colegas o incluso otras especialidades deben o les sugerimos que pidan el parte quirúrgico cuando atendemos este tipo de población, ¿sí? ¿Por qué? Como les dije recién, la variedad quirúrgica es muy amplia, el contexto de ese paciente es muy variado y muchas veces se manejan mucho en comunidades y tienen esta particularidad de manejarse mucho con los mitos y realidades. Por eso es importante desde el punto de vista de la salud crear centros de referencia para la contención de este tipo de pacientes para que sean contenidos, evaluados y diagnosticados, en el caso que así sea, en forma precisa para cada uno de los casos por las multivariedades médico-quirúrgicas que tienen. Por eso es importante entender que frente a un paciente trans, lo más importante es tratar de rápidamente tener sus antecedentes y la comunicación con su médico tratante para tener una mejor atención. Damos por finalizado este podcast de la CAU. Quería agradecerles a las autoridades por la invitación y poder compartir cada una de las cosas que uno debe saber como médico especialista que nos podemos enfrentar en el consultorio, como siempre digo, en pos y para el paciente. Así que bueno, un fuerte abrazo, nuevamente muchas gracias por dejarme hacer este CAU Podcast.